La historia humana comenzó mucho antes de que existieran los reyes, los templos o las ciudades. En un tiempo remoto, cuando el hielo cubría regiones enteras y los continentes tenían formas que apenas reconocemos, los primeros seres humanos vivían en un mundo hostil, inmenso y profundamente silencioso. Ningún lenguaje escrito describía ese mundo. Solo quedaban los pasos marcados sobre la tierra húmeda, las herramientas abandonadas en las cuevas y los huesos dispersos que el tiempo terminó enterrando. Sin embargo, detrás de esos restos se esconde una vida intensa, llena de lucha, creatividad y resistencia. Era el tiempo en que la supervivencia lo era todo, y cada amanecer significaba tanto un renacer como una advertencia. En aquellos paisajes prehistóricos, la vida diaria comenzaba con el frío. Incluso en las regiones menos gélidas, las noches podían caer con una dureza implacable. Las fogatas, encendidas con dificultad mediante chispas golpeadas entre piedras o usando maderas frotadas con precisión, eran más que una fuente de calor. Eran un centro social, un espacio seguro, una frontera luminosa entre el ser humano y la inmensidad oscura de los depredadores nocturnos. Antes de que existieran aldeas, casas o aldeanos, existían estas fogatas, y alrededor de ellas se tejían las primeras formas de organización. Los grupos humanos eran pequeños, formados por familias extendidas, de unas 20 a 50 personas. No eran sociedades simples. Tenían jerarquías mínimas, roles definidos y un profundo conocimiento ecológico del entorno. Sabían identificar huellas casi invisibles, seguir rastros de animales durante días, distinguir plantas venenosas de medicinales y leer señales naturales que hoy casi nadie reconoce: la dirección de los vientos, el vuelo repentino de las aves, el olor que anuncia lluvia, la manera en que la tierra crujía antes de un cambio de clima. Su inteligencia sensorial era extraordinaria, afinada por miles de generaciones que no sobrevivieron por fuerza física, sino por adaptación. En las amplias planicies, el viento empujaba hierbas altas que ocultaban manadas inmensas de herbívoros, bóvidos prehistóricos, caballos salvajes, renos, bisontes gigantes e incluso criaturas hoy extintas como el megacero o el rinoceronte lanudo, convivían en un equilibrio frágil. Para los humanos, estos animales eran fuentes esenciales de alimento, piel, huesos y herramientas. Sin embargo, cazarlos nunca fue tarea fácil. La caza en la prehistoria requería paciencia, estrategias colectivas y un profundo conocimiento del comportamiento animal. Los humanos debían acercarse sin ser detectados, a veces arrastrándose durante horas contra el viento para que su olor no los delatara. Otras veces trabajaban en conjunto para dirigir a los animales hacia trampas naturales, como barrancos o zonas pantanosas que dificultaban la huida. Pero no solo cazaban. Mucho antes de convertirse en agricultores, los seres humanos eran recolectores expertos. Las mujeres, los ancianos y los niños reconocían las estaciones y sabían cuándo maduraban los frutos, dónde crecían las raíces comestibles y qué cortezas o resinas podían usarse como medicina. Esta dieta variada, basada en plantas silvestres, insectos, pequeños animales y lo que se lograra cazar, era sorprendentemente equilibrada. A diferencia de muchos mitos modernos, la humanidad prehistórica no vivía solo de carne, dependía profundamente del conocimiento botánico. El día transcurría con un ritmo marcado por la luz solar. Al amanecer, los exploradores salían a revisar el territorio cercano, revisando huellas frescas, cambios en el paisaje y señales de depredadores. El peligro era constante. Leones de las cavernas, hienas gigantes, osos colosales e incluso en algunos lugares, incluso tigres dientes de sable competían con los humanos por los mismos recursos. Estos animales no se mantenían a distancia, atacaban cuando podían, especialmente en momentos de hambre o cuando percibían a los humanos como intrusos. Por eso, el simple acto de alejarse de la fogata requería audacia. Las herramientas eran el tesoro más valioso. No había objetos decorativos ni pertenencias individuales extensas. La mayoría de la vida cabía en una serie de utensilios de piedra tallada cuidadosamente. Un cuchillo bien hecho, una punta de lanza fuerte o un raspador de hueso podían significar la diferencia entre la vida y la muerte.
Estas piezas se elaboraban con una habilidad transmitida de generación en generación. Los talladores dedicaban horas a golpear y moldear piedras duras como el sílex u obsidiana, buscando ángulos perfectos que permitieran cortes precisos. Cualquier error podía fracturar por completo la piedra, desperdiciando un recurso valioso. La movilidad era esencial. Los grupos rara vez se permanecían en un mismo lugar más de lo necesario. Se desplazaban siguiendo las rutas migratorias de los animales, la aparición estacional de frutos o la búsqueda de refugios naturales más seguros. Las cuevas, cuando las encontraban, eran verdaderos tesoros. Ofrecían protección contra el clima, los depredadores y a veces hasta permitían almacenar algo de comida por más tiempo. En estos refugios comenzaron las primeras expresiones artísticas humanas, pinturas rupestres, símbolos abstractos, manos estampadas y representaciones de animales. No era arte decorativo, sino ritual, simbólico, profundamente conectado con su visión del mundo. Para ellos, los animales no eran meras presas, eran seres poderosos que formaban parte de un universo espiritual lleno de fuerzas invisibles. La vida social también era compleja. Aunque no tenían escritura, sí poseían lenguajes orales completos, con vocabularios amplios y estructuras gramaticales sofisticadas. La cooperación era fundamental. Los humanos dependían unos de otros para sobrevivir. Ningún individuo podía cazar animales grandes solo, ni defenderse de todos los peligros. La solidaridad era un instinto cultural, tanto como una necesidad práctica. Alrededor del fuego, por la noche, se compartían historias. Se transmitían conocimientos sobre territorios lejanos, técnicas de caza, peligros recientes y mitos ancestrales que daban sentido a la existencia. Allí nacieron las primeras narraciones, los primeros relatos épicos de sobrevivencia, la memoria colectiva de la humanidad. El clima era un enemigo constante. Las eras glaciales avanzaban y retrocedían, transformando paisajes enteros. Un valle fértil podía volverse árido en cuestión de décadas. Un bosque lleno de vida podía desaparecer bajo capas de hielo. Adaptarse requería movilidad, observación y, sobre todo, innovación. Cuando el frío era extremo, los humanos se envolvían en pieles gruesas cosidas con agujas de hueso. Cuando el calor era sofocante, construían refugios con sombras de ramas y huesos de animales gigantes. No existía la comodidad. Cada día era un desafío físico y mental. A pesar de todo, la vida prehistórica no era solo sufrimiento. También había momentos de calma, de contemplación, de descubrimiento. Los niños jugaban imitando a los cazadores. Los jóvenes aprendían a tallar herramientas. Las mujeres se reunían para procesar alimentos o recolectar plantas. La comunidad celebraba cuando la caza era exitosa, cuando nacía un niño o cuando el grupo conseguía superar un viaje largo y peligroso. En un mundo tan incierto, cualquier logro era motivo de unión. Lo extraordinario de la prehistoria no es la violencia o la dificultad, sino la capacidad humana para adaptarse, imaginar y resistir. Los primeros humanos no eran simples sobrevivientes, eran innovadores constantes, maestros del entorno, estrategas naturales. Levantaron los cimientos de todo lo que somos hoy con sus manos desnudas, su instinto y una voluntad feroz de seguir adelante. La vida en la era prehistórica avanzaba con un ritmo marcado por la naturaleza, por los ciclos del clima y por la búsqueda constante de seguridad. A medida que los grupos humanos se movían por amplios territorios en busca de recursos, desarrollaban una relación íntima con cada río, cada montaña y cada llanura que pisaban. El mundo no estaba dividido en países ni regiones culturales, era un inmenso escenario lleno de peligros, oportunidades y misterios. Los humanos no se veían a sí mismos como dueños de la tierra, sino como parte de ella, sujetos a sus reglas y a sus cambios impredecibles. Las estaciones eran uno de los factores más determinantes en su vida. El verano era una época de abundancia. Las plantas florecían, los frutos maduraban y los animales realizaban migraciones que ofrecían oportunidades de caza. La comunidad se dispersaba en pequeñas partidas para recolectar todo lo posible antes de que el clima empezara a endurecerse. Las mujeres recogían bayas, semillas y raíces, las limpiaban cuidadosamente y las almacenaban en bolsas hechas de piel o cestas de fibras vegetales trenzadas. Aunque no existía la agricultura, ya tenían un fuerte conocimiento estacional, sabían qué especies volvían año tras año
y dónde crecían con mayor frecuencia. Durante el otoño, cuando la temperatura comenzaba a bajar, el grupo se preparaba con especial dedicación. Era el momento ideal para cazar grandes animales que presentaban una capa más gruesa de grasa, útil para sobrevivir al invierno. Los cazadores pasaban horas estudiando las huellas en el barro, analizando la dirección en la que se movían los rebaños y determinando si había depredadores cerca. La caza mayor implicaba riesgos enormes. Un solo movimiento en falso podía hacer que un animal herido arremetiera y acabara con la vida de un cazador. La valentía era un requisito, pero también la disciplina y el trabajo coordinado. La llegada del invierno significaba un cambio total en la vida cotidiana. Las temperaturas descendían drásticamente, especialmente en las regiones cercanas a los glaciares. Los vientos helados barrían las llanuras y congelaban cursos de agua que en otras épocas eran fuentes vitales. El grupo buscaba refugios naturales como cuevas profundas o acantilados donde pudieran resguardarse del clima extremo. En ocasiones construían refugios temporales con pieles gruesas, sujetas a estructuras de madera o huesos de animales gigantes como el mamut. Estas viviendas improvisadas bloqueaban parcialmente el frío, pero nunca completamente. Durante las noches más intensas, el humo de las fogatas llenaba el refugio y todos debían colocarse a poca distancia del fuego para no sucumbir al clima. La convivencia en espacios cerrados durante largos periodos fortalecía los lazos sociales. En invierno se contaban más historias, se transmitían mitos sobre los orígenes del mundo, se hablaba de espíritus protectores o de seres invisibles que habitaban bosques y montañas. Aunque eran sociedades prácticas, tenían una dimensión espiritual profunda. No creían en un solo Dios, sino en fuerzas, presencias y energías naturales. Un animal grande como un bisonte no era solo alimento, era un ser con poder que merecía respeto. Algunos huesos y cráneos se guardaban en lugares especiales dentro del refugio para rendir homenaje a estas criaturas y asegurar su regreso en futuras estaciones de caza. En medio de esta vida, la tecnología de la piedra seguía avanzando lentamente, pero con una eficacia sorprendente. Cada herramienta era una obra de ingenio adaptada al propósito exacto para el que se usaba. Existían hendidores para cortar la carne, raspadores para trabajar pieles, cinceles para romper huesos y agujas finas de hueso o marfil para coser prendas. A lo largo de los siglos, estas herramientas se perfeccionaron, creando pequeñas diferencias regionales que hoy permiten a los arqueólogos identificar qué grupos humanos vivían en determinados lugares. La ropa era fundamental para la supervivencia, especialmente en los climas más fríos. La fabricación de vestimentas era una tarea laboriosa, realizada normalmente por las mujeres. Debían limpiar las pieles, rasparlas para retirar grasa y restos orgánicos, secarlas sin romperlas y coserlas con fibras duraderas. Las prendas se adaptaban al cuerpo: capas largas de piel, botas rellenas de hierbas secas para mantener el calor, cintos para sujetar herramientas. Aunque eran diseños simples, cumplían la función de proteger al cuerpo de condiciones que habrían sido mortales sin esta tecnología. Los niños crecían inmersos en este ambiente dinámico. Jugaban imitando actividades adultas, tiraban pequeñas piedras como si fueran lanzas, practicaban rastrear huellas debajo de los árboles y aprendían a distinguir olores del bosque. Desde muy pequeños absorbían conocimientos cruciales. No existía educación formal. La vida misma era la maestra. A los 10 años, un niño ya podía participar en pequeñas expediciones de recolección o colaborar con tareas de mantenimiento en el campamento. La infancia no era un período de dependencia total, sino de integración progresiva en las funciones comunitarias. Las relaciones dentro del grupo eran estrechas, pero no estaban libres de tensiones. La escasez podía generar conflictos, especialmente entre familias cuando los recursos eran limitados. Sin embargo, la necesidad de colaboración obligaba a resolver disputas mediante el diálogo o la intervención de los mayores. Existían líderes, pero no gobernantes. El liderazgo era flexible, basado en la experiencia. El mejor rastreador dirigía la caza. La persona más sabia guiaba decisiones espirituales, y la madre más experimentada enseñaba los cuidados básicos. No existía propiedad privada en el sentido moderno. Los bienes esenciales eran compartidos porque la supervivencia dependía de ello. A medida que avanzaba la primavera, la vida renacía con una intensidad casi inmediata. Los ríos se descongelaban, los animales regresaban de sus migraciones y las plantas brotaban otra vez. Para los humanos, la primavera marcaba el inicio de nuevos desplazamientos. Debían abandonar los refugios donde habían pasado el invierno,
seguir los movimientos de los animales y volver a explorar territorios que quizá habían cambiado durante los meses de frío. A veces encontraban nuevas rutas abiertas por la erosión, otras veces viejos caminos estaban bloqueados por aludes o inundaciones. La flexibilidad era esencial. Ningún plan servía por demasiado tiempo. En estos viajes se estrechaba la relación con otros grupos humanos. No se trataba solo de competencia, también existía cooperación. Al encontrarse con otros grupos, dependiendo del tono del encuentro, podían intercambiar objetos, conocimiento o incluso parejas para evitar la endogamia. Los intercambios eran sencillos pero significativos, una herramienta bien tallada por un objeto de piedra o una piel especialmente útil. Estas relaciones contribuyeron a la expansión de la innovación. Un grupo descubría una nueva técnica y pronto se extendía a territorios lejanos gracias a estos contactos esporádicos. Otro aspecto fundamental de la vida prehistórica era la alimentación. Aunque hoy se imagina a estos humanos como grandes consumidores de carne, en realidad la dieta variaba según el entorno. Cerca de lagos y ríos, los peces eran esenciales. En zonas boscosas predominaban las frutas, raíces y pequeños animales. En las estepas la carne de grandes mamíferos era más frecuente. La nutrición era un desafío constante, especialmente para las mujeres embarazadas o los niños pequeños. Por ello los grupos tenían rituales relacionados con la fertilidad, la salud y la protección espiritual. No eran supersticiones sin sentido común. En ausencia de medicina moderna, estas creencias ayudaban a mantener un equilibrio psicológico crucial para la supervivencia. Durante largos periodos de viaje, la fatiga podía convertirse en un enemigo tan peligroso como cualquier predador. Al caminar kilómetros diarios, cargando herramientas, pieles y materiales, los humanos aprendían a leer su propio cuerpo. Sabían cuándo descansar, cuándo aumentar el ritmo y cuándo evitar territorios que pudieran esconder trampas naturales. La observación era la clave de todo. Observaban el cielo para anticipar tormentas, el comportamiento de los animales para detectar peligros y el color de las hojas para identificar estaciones exactas. La prehistoria no era estática. Cada generación aportaba algo nuevo al conocimiento común. Una nueva técnica para encender fuego, una forma más eficaz de cazar un animal, un método más preciso para tallar piedra. Este lento pero continuo progreso fue lo que permitió que la humanidad resistiera cambios climáticos extremos, sequías prolongadas, inundaciones masivas y desplazamientos forzados. Sin esta capacidad de adaptación, la humanidad habría desaparecido mucho antes de iniciar la agricultura. Así avanzaba la vida prehistórica, un equilibrio delicado entre fragilidad y fuerza, entre riesgo constante y momentos de calma, entre conocimiento acumulado y exploración diaria. Cada día era una batalla silenciosa contra la naturaleza, pero también una celebración de la supervivencia. Y gracias a esa tenacidad, los seres humanos lograron extenderse por todos los continentes, enfrentándose a realidades muy diferentes que terminarían moldeando el curso de la historia. Con el paso de los milenios, la humanidad prehistórica siguió expandiéndose, ocupando territorios cada vez más variados. La inmensidad del mundo era tanto un desafío como una oportunidad. A través de montañas cubiertas de nieve, desiertos abrasadores, selvas impenetrables y costas rocosas, los grupos humanos se adaptaban de manera sorprendente. Cada paisaje exigía habilidades únicas. Cada cambio climático obligaba a crear nuevas estrategias. Así fue como la diversidad humana comenzó a formarse mucho antes de la agricultura o de las primeras civilizaciones. Las migraciones eran uno de los fenómenos más constantes de esta época. Los seres humanos no eran sedentarios, seguían a los animales, evitaban el hambre y buscaban refugios mejores. Los desplazamientos no eran apresurados, sino procesos largos que podían durar generaciones enteras. Un grupo podía avanzar durante décadas, estableciendo campamentos temporales, explotando recursos locales y luego moviéndose otra vez. Así cruzaron continentes completos, desde África hacia Eurasia y más tarde hacia Australia y América. Estas migraciones no fueron aventuras heroicas, fueron necesidades vitales impulsadas por la supervivencia. En estos largos desplazamientos se desarrolló un profundo conocimiento del entorno. Un grupo tenía que recordar el terreno recorrido, los peligros encontrados y las oportunidades futuras. La memoria colectiva era uno de sus mayores tesoros. Para transmitirla usaban relatos, gestos, demostraciones y símbolos sencillos hechos con piedras o ramas. Cada generación añadía nuevas rutas a la cartografía invisible que compartían oralmente. Sabían cuál río era seguro para beber,
dónde vivían los depredadores más peligrosos y qué árboles florecían antes que otros, indicando el inicio de una estación. Durante estas migraciones también se diversificaron las técnicas tecnológicas. El diseño de herramientas dependía totalmente del entorno. En zonas montañosas se preferían piedras duras como el sílex. En áreas volcánicas, la obsidiana era una joya invaluable, afilada, ligera y extremadamente cortante. En regiones con escasez de piedra, los humanos recurrían más al hueso, la madera y el marfil. Cada material tenía una técnica de tallado diferente que se transmitía como un arte. No existían escuelas, pero sí enseñanzas directas y rigurosas. Aprender a tallar una punta de lanza requería paciencia. Un error podía arruinar horas de trabajo. Pero cuando una herramienta quedaba perfecta, el grupo entero ganaba un poco más de seguridad. La caza colectiva continuaba siendo fundamental. A lo largo de estos largos viajes, los humanos desarrollaban estrategias únicas adaptadas al paisaje. En las estepas utilizaban emboscadas prolongadas. En los bosques densos, trampas y silencios perfectos. En las montañas obligaban a los animales a acercarse a precipicios. Y en áreas costeras, perseguían animales marinos varados o atrapados en marea baja. Cada método requería coordinación y valentía. La caza mayor seguía siendo peligrosa, pero el aprendizaje acumulado permitía que los grupos se enfrentaran a animales cada vez más grandes y astutos. No todo se basaba en la caza. La recolección continuaba siendo el pilar que garantizaba la supervivencia diaria. Durante el recorrido por nuevos territorios, las mujeres observaban la flora desconocida con cautela. No podían comer cualquier planta, pues algunos vegetales causaban envenenamientos letales. Por eso, antes de consumir algo nuevo, realizaban pequeñas pruebas. Frotaban una hoja en la piel, si no producía irritación, la masticaban sin tragarla, si no ardía la boca, ingerían una mínima cantidad. Era un proceso experimental arriesgado, pero gracias a ello ampliaban su repertorio alimenticio. Con el tiempo, cada grupo acumulaba un saber ecológico que impresionaría incluso a científicos modernos. En regiones cercanas al mar, los humanos desarrollaron también habilidades acuáticas. Aunque no existían barcos complejos, sí construían balsas rudimentarias hechas de troncos, cortezas o pieles infladas. Con ella pescaban en aguas someras, recogían moluscos, cazaban aves marinas y exploraban islas pequeñas. Estos grupos costeros tenían una dieta distinta, rica en proteínas marinas, lo que les permitía sobrevivir incluso en lugares donde la tierra era árida. La adaptación era total. Si la naturaleza ofreció oportunidades, los humanos las aprovechaban. Pero la vida prehistórica no era únicamente material. Había un mundo simbólico profundo que acompañaba cada paso. La espiritualidad era parte del día a día. No existían templos ni presacerdotes, pero sí prácticas rituales e interpretaciones sobre el origen de la vida, la muerte y la naturaleza. Algunos grupos enterraban a sus muertos con objetos especiales, collares simples, herramientas desgastadas o pigmentos rojos hechos con ocre. Este gesto no era casual. Representaba respeto y quizá una creencia en la continuidad de la existencia. La muerte no era vista como una desaparición absoluta, sino como una transformación. Los muertos seguían presentes en las historias, como protectores o advertencias. Estas prácticas espirituales variaban según la región. En áreas donde abundaban los animales grandes, los grupos desarrollaban rituales para agradecer o pedir permiso antes de una caza importante. En zonas con montañas imponentes, los picos eran vistos como lugares sagrados donde habitaban los espíritus del viento. En bosques densos, los árboles antiguos eran considerados guardianes y a veces se les dejaban ofrendas como huesos o frutos. Aunque no existía un sistema religioso estructurado, sí había creencias profundas que guiaban decisiones cruciales. Otro aspecto fascinante de este periodo era el uso del arte. Las manifestaciones artísticas no eran constantes, pero cuando surgían, transformaban los espacios. Las pinturas rupestres, creadas en cuevas profundas, representaban animales, figuras humanas, símbolos abstractos y escenas de caza. Para realizarlas utilizaban pigmentos naturales, carbón, arcilla, minerales rojos y amarillos. Las pinturas no eran simples decoraciones, tenían un propósito ritual, educativo o espiritual. Quizá representaban narraciones sagradas o deseaban atraer la abundancia. Lo cierto es que desde estas primeras expresiones artísticas nace la necesidad humana de dejar huellas simbólicas del paso del tiempo. Los sonidos también formaban parte de su vida. Aunque no existían instrumentos complejos, sí utilizaban huesos perforados para producir sonidos, golpeteos rítmicos con piedras y quizá incluso tambores primitivos hechos con piel tensa.
Estas prácticas sonoras no eran simples juegos. Seguramente acompañaban rituales, celebraciones o actividades grupales que fortalecían la cohesión. Algunos arqueólogos creen que estas primeras músicas influyeron en la organización comunitaria, enseñando ritmos colectivos que luego se aplicaban a la casa o al trabajo. La armonía rítmica era, en cierto modo, una extensión de la armonía social. La organización social seguía centrada en la cooperación. La idea moderna de individuo no existía. El grupo era lo esencial. La vulnerabilidad constante hacía imposible la vida solitaria. La división de tareas era funcional. Quienes tenían más fuerza participaban en la casa. Quienes tenían experiencia guiaban decisiones. Quienes conocían plantas curativas cuidaban a los enfermos. Las mujeres no eran figuras subordinadas como en algunas sociedades posteriores, tenían un rol vital. Dominaban conocimientos botánicos, fabricaban ropa, atendían partos, gestionaban la alimentación diaria y participaban activamente en decisiones grupales. La enfermedad era uno de los mayores peligros. Sin medicina avanzada, una infección podía ser fatal. Sin embargo, los humanos no vivían completamente indefensos. Identificaron plantas con efectos antiinflamatorios, cicatrizantes o calmantes. Para las heridas, usaban resinas de árboles, barro frío o fibras vegetales. En caso de fiebre, administraban infusiones rudimentarias hechas con raíces o cortezas. No era una medicina perfecta, pero sí sorprendentemente efectiva para su tiempo. La observación rigurosa era el método científico natural de la prehistoria. Los conflictos entre grupos ocurrían, pero no eran guerras organizadas como en épocas posteriores. Las disputas se limitaban a territorios, recursos o venganzas por daños graves. Sin embargo, muchos encuentros entre grupos eran pacíficos, pues el comercio rudimentario era beneficioso para ambos lados. Intercambiaban piedras de buena calidad, pieles, alimentos secos y conocimientos. Estos intercambios permitían que las innovaciones tecnológicas se extendieran por continentes enteros, incluso sin escritura. Los cambios climáticos seguían siendo un factor decisivo. Una sequía prolongada podía obligar a abandonar un territorio que había sido hogar durante generaciones. Una glaciación incipiente podía convertir una llanura fértil en un desierto helado. Cada transformación del clima empujaba a los humanos a reinventarse. Allí donde la naturaleza se volvía más extrema, los humanos se volvieron más ingeniosos. Este ciclo continuo de desafío y adaptación fue lo que moldeó la inteligencia humana durante miles de años. Hacia el final de este largo periodo, los grupos humanos habían adquirido un dominio impresionante de su entorno sin modificarlo de forma destructiva. Sabían leer señales invisibles para nosotros y comprendían cómo vivir en equilibrio. La supervivencia dependía de respetar la naturaleza y de entenderla profundamente, no de dominarla. Esa sabiduría fue la que permitió a la humanidad atravesar los tiempos más duros de su existencia.